Cordial salud, mi nombre es Kelvin López Marín, soy estudiante del programa de Ingeniería Electrónica, matriculado en el CEA de Cobara, Boyacá, junto con mi compañero. Buenos días, me llamo Jonathan Daino Ariza. Estoy adscrito al CEAT de Tunja, estudio Ingeniería Electrónica y hoy vamos a dar la presentación de nuestra fase 2. Claro, compañero, esto, pues teniendo en cuenta lo de la fase uno, según el sensor que habíamos escogido, pues el sensor escogido pues era el PT100, incluso pues se hace la escogencia con este sensor para hacer, realizar el puente de Weston, que acá pues como podemos ver nos da 0 voltios, que está equilibrado con una alimentación de 9 voltios. Entonces, a continuación, nos piden en la fase 2 que debemos hallar ese voltaje, pero con una temperatura de 50 grados. Entonces, viendo acá, el 50 grados pues, nos marca una resistencia de 119,4 ohmios. Entonces, acá podemos ver que aplicando el puente de Weston para esta temperatura, según la resistencia que tenga el PT100, tenemos acá la fórmula original, pues es el voltaje de B sub A, es igual al voltaje de entrada por Rx, que es el termistor, sobre R3 más Rx, menos el voltaje de entrada sobre la resistencia 2 sobre la resistencia 1 más la resistencia 2. Entonces, reemplazando los valores, obtenemos que ese voltaje que nos da en el puente de Wheaton es de 90,6 milivoltios. Entonces, acá vemos la captura y podemos proceder a mirarlo en el Proteus. Entonces, ya le comparto la pantalla al compañero para que pueda ver el puente de Wheaton. ¿Ve la pantalla del Proteus, compañero? Bueno, listo, ahí ya la podemos observar. En este caso vamos a usar un sensor PT100 que a 50 grados usa una resistencia de 119,40 ohms. En este caso, nosotros para amplificar nuestra voltaje de 5 voltios en total, entonces pues debemos de tener más de 5 voltios, ¿sí? En este caso vamos a usar una fuente de voltaje de 12 voltios. Entonces, ¿qué debemos realizar en este ejercicio? Tenemos que hallar la resistencia de ganancia, ¿sí? La resistencia de ganancia en este caso nos da 483. Nosotros para hallar esa resistencia de ganancia debemos usar lo que es el voltaje de salida con el voltaje de entrada. En este caso el voltaje de salida va a ser de 5 voltios y el voltaje de entrada va a ser el que nos dio mi compañero. ¿Me podría regalar nuevamente su Word? ¿Es tan amable? Ya un momento, compañero. Sí, señor. Observa el Bueno, Word, ¿sí? entonces, sí, sí, señor. El voltaje de entrada del compañero es 90,6 milivoltios, en este caso 9 voltios. Entonces se divide en 5 sobre 9 voltios y eso entonces nos da un coeficiente, el cual es el 44,15. En este caso el compañero va a hallar es 4 voltios, no 5 voltios. Entonces aquí despejamos RG, podemos bajar un segundito, por favor. Entonces nuestra resistencia de ganancia, un poquito más abajo, qué pena. Nuestra resistencia de ganancia va a ser de 1100 ohms. Entonces podemos accionar nuevamente el Proteus, compañero. Entonces, a la hora de darle corriente paso de voltaje al circuito, nos tiene que dar 4 voltios, ¿sí? Lo podemos accionar, es tan amable. Entonces, en ese caso, nos damos de cuenta que es positivo, ¿sí? En este caso, nuestro puente de Winston no tuvimos que realizar una variación, sino lo hicimos de forma normal, ¿sí? Porque pues, no nos dio como tal un voltaje negativo de entrada, ¿no? Entonces, ese lo dejamos quietico, pues. Entonces, realizando, hallamos, entonces, aquí los únicos valores que varían son Rx, que es cuando está a 50 grados en nuestro termistor, que pues en este caso colocamos una resistencia con los valores, y nuestra resistencia de ganancia, que son los que modifican como tal esa resistencia, ¿sí? Lo que viene siendo R1, R3, R2, pues bueno, esos son resistencias para darle equilibrio a nuestro puente de Winston, ¿sí? Entonces, en ese caso, usamos esta compuerta, la LM324. Sí, compañero, cabe aclarar que pues, esta simulación la realicé con la compuerta LM324 que utiliza tres amplificadores operacionales. Entonces, modificando, digamos que la resistencia de ganancia, por ejemplo, cuando uno quiere que 3 voltios que dé la salida, pues solo reemplazarlo en la fórmula y pues con 3 voltios nos da una resistencia de 1,5 K ohmios o 1538 ohmios. Y al accionar aquí en el Proteus, pues se nos va a amplificar acá el voltaje que necesitamos. Entonces, no sé si el compañero comparta con el amplificador. Con el AD620. Sí, señor. Listo, listo. Entonces Entonces, ya pues, regamos un segundito, ya comparto pantalla acá.
Listo, Listo, ok. entonces enviar solicitud. Ahí para que por favor me acepte la solicitud. Listo, ya le acepté la. Listo, su merced podría dejar de compartir pantalla. ¿Es tan amable? Y ahora compartir pantalla, entonces lo vamos a hacer desde nuestro Proteus. Listo, entonces partir pues. Entonces, en este caso, a ver, ya debió haber cargado, ¿sí? Listo. Ya Entonces, sé con lo el que le AD mandé. 620 pues es un, sí, ya, listo. Con el AD 620 pues es un circuito un poco más sencillo, no es de pronto tan extenso, digamos, como el de las tres compuertas lógicas, un poco más reducido, en el cual pues aquí con nuestro puente de Winston conectado a una fuente de 9 voltios, obviamente estos son valores distintos porque yo lo hice con un ETMI, ¿sí? Con un transistor, obviamente es diferente, ¿sí? Entonces, pues en este caso lo hicimos con 9 voltios, vamos a hallar 5 voltios, entonces vamos a amplificar un voltaje menor, que es pues lo obvio, ¿no? Porque el de mi compañero de pronto tiene el positivo conectado hacia la derecha y el mío hacia la izquierda, porque el voltaje de entrada a mí me da negativo, entonces me toca invertirlo, ¿sí? Para que pues me dé un valor positivo y con eso seguir haciendo mi cálculo de la ecuación de ganancia, ¿sí? Únicamente pues se cambia eso y no afecta ningún otro valor tal como tal en las operaciones. A mí me da una resistencia de ganancia de 11.300 ohms, entonces, por lo cual, vamos a hallar los 5 voltios con nuestros 11.300 de resistencia de ganancia. Y aquí en RX, que es como tal, cuando está el termistor a 50 grados, nos tiene que dar 5 voltios. Entonces, en este caso ya le dimos a accionar. Obviamente hay un margen de error, sí, lo cual pues no varía más del 2,5%, que nos da 5,09 volts. Entonces, en ese caso, pues, como tal, pues se aprecia que está elaborado de correcta manera, ¿sí? Entonces, voy a compartir algunos cálculos míos que hice de pronto para, partiendo pantalla, a ver, ¿qué otra pantalla se puede compartir? Bueno, avance, lo voy a compartir. Regálame un segundito, ya listo. Entonces, aquí que podemos evidenciar lo que viene siendo nuestro cálculo del puente de Winston. Aquí lo que hice fue revertir eh, la operación, sí, porque pues me da un negativo como tal. Y aquí nuestra resistencia de ganancia la hallamos con esta ecuación. Entonces, listo por este lado. Bueno, pasemos al tercer punto, yo creería. Listo, sí, señor. Entonces, deja de compartir para compartir el Word. Listo, ya, perfecto. Listo, observa el Word. Ahí, sí. Sí, sí, señor. Todavía no, regálame un segundito. A ver, lo coloco acá en mi pantalla. Listo, pues. Entonces, si desea, yo explico los cálculos matemáticos. Sí, siga, Primeramente, compañero. pues, ¿qué frecuencias? Sí, listo, gracias. De Primeramente, ¿qué 1.3 frecuencia kilohertz. escogió Sí, escogió una frecuencia de 1,3. El factor de calidad, pues, es una constante que varía. En este caso, pues, vamos a usar toda la misma, que es de 0,7071. La ganancia se va a manejar para todas las frecuencias igual, va a ser de uno. Lo que vamos a hacer es primero hallar la ecuación, si separamos todos los valores, lo cual pues nos da 0,771, ¿no? La resistencia que vamos a usar, entonces la vamos a calcular de la siguiente forma. Le bajamos un poquitico, por favor, está amable. Entonces, bueno, aquí reemplazamos todas las ecuaciones y la resistencia que vamos a hallar es de 1,7. Podemos bajar un poquitico, por favor, para explicar la RA. La RA, pues como tal, es una resistencia que la vamos a omitir porque nos va a dar un infinito, ¿sí? ¿Con qué fin? Pues obviamente, pues aquí nos da infinito. Listo, vamos a explicar RB. RB únicamente pues la vamos a multiplicar por 2 con 3,4, ¿sí? Entonces aquí la vamos a elegir de 3,4. El capacitor, en este caso, pues usamos lo que viene siendo la constante que hallamos, que es 0,7071, con los 100 nanofaradios, que es lo que nos piden en la guía que los solucionemos, ¿sí? Entonces, como tal, pues nos da 50 nanofaradios. Entonces ya pasamos a lo que viene siendo la explicación del filtro como tal en Proteus. Listo, compañero. Entonces, ya voy a compartir la simulación del filtro. ¿Ok? ¿Observa mi pantalla? Sí. Todavía no, todavía no, todavía no, todavía no. Ya, sí, señor, listo. Entonces, esta es la simulación del filtro. Pues tiene una fuente doble porque el M324 pues, se debe alimentar positiva como negativamente con una puesta a tierra. Es un filtro de segundo orden porque tenemos dos condensadores, dos capacitores, perdón, junto con unas resistencias de 1700 ohmios o 1.7K, las dos son del mismo valor. Acá pues pasa un caso particular que yo hallamos la resistencia de ganancia, pero no nos da la frecuencia cuando lo vamos a simular. Entonces aquí le podemos dar simular y vemos que cuando son en 3 decibeles, entonces sí nos da aquí, perdón, por acá, no, perdón, ya, aquí en la gráfica.
Entonces vemos que cuando es en 3 decibeles es por acá en esto. Aquí es 1,74 menos 3 decibeles, la vamos buscando, menos 2. Aquí nos pasamos. Pues acá un aproximado. Mira, aquí podemos ver que cuando son menos 3 decibeles, o sea, menos 3,07, la frecuencia de corte es de 1,33 kiloohmio. Entonces, esa es la frecuencia que nos escogimos y esa nos da cuando es menos 3 decibeles. Entonces, acá en esta parte, cuando yo coloco la resistencia, vamos a colocarla de una vez en una resistencia. ¿Esa de cuánto fue se acuerda de cuánto fue que la hallamos? No. Como tal, esta sería RA, pero pues RA no da infinito. Y RB, RB da 3.4, aproximadamente 3.4K. entonces 3,4 o 3,400 ohmios, ¿cierto? Sí, sí, señor. Entonces ahí ya coloqué la resistencia y le damos simular, pero aquí a la hora de... Ahora sí da lo mismo. Entonces, sí, aquí en menos, mira, acá está, cuando es menos 2,99, que es aproximado menos 3 decibeles, la frecuencia de corte es de 1,3 kiloohmios. Entonces, esta sería ya la simulación del filtro paso abajo de segundo orden con la resistencia de ganancia hallada según los conceptos teóricos que tenemos en la guía de actividades. Entonces, listo, compañeros, esto sería la explicación. ¿Algo por agregar o No, 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 pues digamos que lo del segundo paso, sí. Fue muy importante de pronto participar en el CIPA, ya que hay cosas que de pronto uno no consigue como tal de otra forma, buscándolas autodidácticamente. Las CIPA son importantes para realizar este tipo de ejercicios, ¿sí? Esos pequeños detalles, eso lo saco como conclusión. Además de pronto de lo que viene siendo los termistores. En este caso, pues nos dimos de cuenta cuál era uno de los que mejor funcionaba. Todos nos hicimos la tarea de analizar. Por ejemplo, en el mío, pues es un poco tedioso el tema de invertir la señal, invertir los cables y de pronto confunde un poco a la hora de pronto de explicar un video, sí. Entonces, por eso realizamos primeramente la explicación del filtro del compañero. bueno, listo, sí, compañero, teniendo en cuenta eso, pues es muy importante lo que usted dice, la revisión de los centros, perdón, de las webconferencias y los CIPAs, que son de gran ayuda para el entendimiento y la solución de la guía de actividades. Bueno, listo, compañero. Entonces, muchas gracias.